Y vamos a una clase más, de nuestra serie de Yeshua, el profeta al cual oír, para seguir analizando las palabras de Mashiach, la instrucción, los desafíos, por supuesto, de su llamado, la interpretación de la Torá, los nuevos mandamientos, o no como mandamientos, sino más bien las nuevas revelaciones, como lo hemos hablado. En la oportunidad que tuve de compartir allá en Tijuana, que me permitió nuestro hermano Alberto Lendo allá en Tijuana, compartíamos un poquito sobre esta serie, la importancia, ¿verdad?, de las palabras de Yeshua, la importancia de ello, aunque obviamente no pudimos profundizar mucho porque es gran cantidad de material lo que Yeshua habló, enseñó, y habría que también reflexionar, como lo vamos a ver hoy, pero es de vital importancia, por supuesto, seguir repasando esto, aún de manera muy sencilla, muy literal incluso, o muy superficial. Supera, por supuesto, toda la sabiduría de hombres, especialmente la que presume ser sabiduría en el judaísmo o en el mismo cristianismo. La verdad es de que no hay más palabras de vida eterna más que en las que son de Yeshua, y por supuesto también instrucción, ¿verdad? Y la forma de vivir. Bueno, ok, ya por ahí ya se desplegó el chat que estaba ahí atorado, ¿eh? Muy bien, bueno, ahí están algunos comentarios, gracias. Y estaremos al pendiente sobre lo que les mencionaba, ¿verdad?, de las nuevas noticias sobre este objeto y las consecuencias. Bueno, vamos a nuestra clase entonces, y las palabras de Yeshua HaMashiach. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo en Mevaser Luca, en Lucas capítulo 10. La semana pasada hablamos de aquellos talmidim que se convirtieron también en sheliachim, 70 hombres que envió, 70 varones que envió a las ciudades de Israel, y bueno, que regresaron con gozo. Ya saben todo aquello. Vimos sobre la caída de Satanás también rápidamente. Vimos también finalmente que Yeshua subraya como más importante que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, antes que ser jactanciosos de milagros, de sanación, de echar fuera demonios, e incluso yo diría de ser conocedores, ¿verdad? O de presumir conocimiento o incluso observancia. Saben que dentro de los movimientos raíces hebreas, por supuesto, en el mesianismo, pues también hay mucha presunción, ¿verdad? En efecto, cuando se exhiben todos los problemas del cristianismo, a veces suele resaltar también la observancia muy judaica, y eso también puede ser de cada quien, pero eso tampoco, en palabras de Yeshua, significaría todo. Es decir, cualquier cosa de la cual pudiéramos nosotros gloriarnos, como dice Shaul, ¿verdad? De cualquier cosa que pudiéramos gloriarnos, sea terrenal, sea espiritual, en este sentido, finalmente Yeshua dice que de lo que deberíamos de gozarnos más es de que nuestros nombres, ¿verdad?, estén escritos en el libro de la vida, de que estén ahí, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer, que nuestros nombres estén ahí, porque eso es lo que nos va a dar la dicha más grande en la eternidad, ¿verdad? No lo que hicimos acá, porque finalmente la Escritura dice que lo que hicimos acá es lo que debemos hacer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Está escrito, ¿verdad?, también en el Brit Hadashah, dice que somos trapos de inmundicia, y también agrega que lo que hacemos aquí es realmente lo que nos corresponde hacer aquí, es decir, no estamos haciendo algo que sea de más, ¿verdad? No estamos haciendo algo
que se nos pueda atribuir como algo que hicimos de más y que merecemos el reconocimiento. No, sino más bien lo que hacemos acá abajo es algo que realmente es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer y bueno, pues más nos vale que lo hagamos. Pero de lo más grande y lo más grandioso que podemos gozarnos, fíjense, es algo que ni siquiera nosotros podemos hacer, sino es algo que ha hecho el Mashiach por nosotros, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y eso viene solamente el Padre a través de Mashiach. Todo lo demás es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde vemos la grandeza de su favor, ¿verdad? De su favor, su gracia. Bueno, eso vimos parte de lo que vimos la semana pasada. Y después Yeshua sigue hablando las palabras del Eterno. Vamos a Lucas, entonces Lucas 10. Bueno, vimos también cómo Yeshua se goza de que el Padre ha sido benevolente con los suyos, con los niños, Él les llama. Y además la dicha de poder ver al Mesías, mucha más dicha que ver a Moisés o a los patriarcas o a los profetas, ya que todos ellos anhelaban ver al Mesías. Pues bueno, ahí estaban los que realmente tuvieron la dicha. Lucas 10:25, vamos a continuar porque ahí el texto sigue. Ni siquiera vamos a concluir con esta parte de Lucas 10 para después continuar con otro tema paralelo o otros pasajes paralelos. Dice Lucas 10:25, y aquí se levantó cierto escriba. Vean, se levantó cierto escriba para, dice, ponerlo a prueba. Lucas 10:25. Y dijo, maestro, o rabí, ¿verdad? Comúnmente les llamaban como rabí. Dice, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Hay dos preguntas de la misma categoría, solamente que una la vemos en el famoso joven rico, obviamente, y según los datos que vemos, no es la misma ocasión que aparece en Mateo. Ya es el joven rico y Mashiach lo lleva al joven rico por las situaciones por las que vivía él. En este caso vemos a un escriba, aquí dice, un sofer. Los soferim, o los escribanos, o los escribas, ¿verdad? Era gente, pues obviamente como lo vemos aquí, gente bien letrada, gente conocedora, hacían traducciones de la Torá, hacían interpretaciones también de la Torá, eran parte de los saduceos, porque eran los que estaban encargados, y también parte de los fariseos. Y en teoría pues era un hombre bien letrado, ¿okay? Conocedor aparentemente de la escritura y también pues de la tradición. Y dice aquí que se acercó este sofer, este escriba, para ponerlo a prueba. Y entonces le dijo, Rabí, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Fíjense, la vida plena. Y bueno, ya sabemos también, como lo hemos hablado antes, que en el judaísmo del primer siglo pensaba muy diferente al judaísmo de ahora, o más bien el judaísmo de hoy piensa muy diferente al del primer siglo. Hoy día podemos ver muchas opiniones judaicas para contradecir lo que Yeshua enseñó, e incluso se contradicen ellos mismos de lo que ellos mismos predicaban en el primer siglo, como lo vimos con la resurrección de los muertos. Aquí hay una pregunta de este hombre sobre la eternidad. Fíjense nada más, aquí le pregunta heredar la vida eterna. ¿Por qué este hombre no le pregunta qué haré para heredar el reino, o el milenio, o el futuro gobierno mundial? ¿Por qué creen que no le pregunta qué haré para heredar el Olam Jabá que viene con el Mesías en el trono? Aquí su pregunta es heredar la vida eterna. Aquí rápidamente se va al momento de su condición de vida en ese instante, que está posiblemente haciendo lo mejor
no para heredar un milenio, sino para heredar la vida eterna. Bueno, su pregunta, aunque tiene otro sentido y esa manera de prueba, su pregunta está bien acertada. Y es que todos esperaban la eternidad ya. Esperaban la venida del Mesías para que hubiera el fin de todas las cosas y la resurrección de los muertos para eternidad. Sin embargo, sabemos, como ya lo hemos estudiado también en palabras de Yeshua, y también en la profecía, que no iba a llegar el fin de los tiempos cuando venía Yeshua, sino que iba a venir la restauración de Israel y un proceso de tiempo para salvar a todas las naciones, que son estos 2000 años. Luego el fin, entonces sí. Entonces cuando venga Mashiach, entonces sí, después viene la vida eterna. Bueno, eso ya nos lo revela Mashiach mismo y a través del Ruach HaKodesh también. Pero por ahora, dentro de su pregunta está que tenían la esperanza ellos de la vida eterna, ¿verdad? Vida plena, es decir, para nunca más morir. ¿Por qué digo esto? Porque la tradición judía hoy día dice que cuando venga el Mesías, no todos van a tener vida eterna. ¿Sabían eso? Basado en los profetas, sobre todo en Isaías, ellos creen incluso que en el mismo milenio va a haber muerte, no va a haber vida eterna. Ellos mismos creen, basado en Isaías, que en el famoso milenio no todos van a gozar de vida eterna, que algunos van a morir, incluso niños y aquellos que caen en maldición. De tal manera que ni siquiera las creencias del primer siglo hoy día las pueden sostener la tradición judía. Es decir, no todos. Bueno, dentro de esta pregunta, porque todo lo que va a responder después de Yeshua, bueno, tiene que ver con otro sentido, pero yo quiero adelantarme un poquito sobre. En esta pregunta, aparte, viene esta creencia que ellos tienen en el primer siglo. Vida eterna. Bueno, vamos a ver el sentido que Yeshua le da respecto a su pregunta, porque aquí le da un ejemplo sobre lo que es realmente más importante, ¿verdad? Para poder recibir el regalo de la eternidad. Porque por un lado, fíjense, acaba de decirle a sus discípulos que es más importante, sobre todas las cosas aquí abajo, que pudiéramos tener o hacer o dejar de hacer, que nuestros libros estén escritos nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero por otro lado, aquí viene un escribano y le pregunta qué puede hacer para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, que es lo mismo a recibir la eternidad. Y entonces aquí le enseña el Hasidut. Bueno, ¿por qué no le enseña a sus discípulos el Hasidut? Bueno, sí se los enseña en realidad. Cuando les dice arriba, anteriormente lo que estudiamos ya, de que gócense porque sus nombres están en el libro de la vida. Antes Yeshua ya había enseñado el Hasidut, ¿se acuerdan? Lo vimos en Mateo 5. Dichosos los que, y todo eso que enseñó es Hasidut. Eso es lo que va a volver aquí a enseñar a este hombre que aquí se lo anticipa, ¿verdad? Para poder recibir la eternidad o para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, aquí le va a enseñar el Hasidut, que se conoce como la piedad, la bondad. Y no solamente se lo va a enseñar, sino que primeramente lo va a llevar a la Torah. Porque aquí Yeshua le dice, bueno, ¿tú qué lees en la Torah? ¿Qué está escrito en la Torah? Qué interesante. La Torah tiene el remedio, tiene la solución para poder, ¿cómo se dice? Para poder heredar la vida eterna. La Torah tiene el requisito para poder heredar la vida eterna. Vamos a ver. ¿Qué está escrito en la Torah? ¿Cómo lees tú? Y dice en el 27, y él contestó diciendo, fíjense, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uchol nafshecha uchol meodeja. Y luego agrega, Ve'ahavta leareja kamoja. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
¿verdad? Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante que le pregunta Yeshua qué lees en la Torá para alcanzar la vida eterna, y el escribano no le dice aquí están todos los mandamientos, sino que lo lleva a lo que se conoce como el gran mandamiento. Porque el gran mandamiento, lo que se conoce como Harishonah Mitzvah, dice, lo que engloba toda la Torah. Amar al Eterno tu Elohim engloba todo el mandamiento. Todo el mandamiento que está en la Torah. Amar a Elohim quiere decir obedecer todo aquello que Él ha dado, y es algo generalizado. Y con todo el corazón, alma y fuerza. Aquí en esta traducción agrega y mente. Y luego, Ve'ahavta lereja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta parte de la Torah no viene incluida en el Shema. ¿Okay? Esta parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo, viene en otra sección de la Torah. Sin embargo, tradicionalmente se enseñaba en un solo enunciado. Amarás al Eterno, tu Elohim, con toda tu alma, tus fuerzas, con todo tu corazón, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el medio para poder heredar la vida eterna, según el escribano, y según lo que Yeshua le pregunta, ¿qué es lo que dice la Torah? El gran mandamiento, se conoce como la gran ordenanza. Y vean lo que responde Yeshua, y obviamente porque aquí Yeshua le responde así. Ese es el sentido, ese es el requisito para heredar la vida eterna. Porque Yeshua le responde, has hablado correctamente. Has hablado correctamente. Eso es el medio para heredar la vida eterna. Fíjense nada más. Ahora pregunta, ¿por qué Yeshua no le dice, bueno, tienes que creer en mí, tienes que ¿verdad?, confesarme y hacer la oración del pecador y confesarme y listo? ¿Por qué no le dice eso? Bueno, porque la pregunta viene de un escribano, y finalmente en la Torá, en el resto de los mandamientos se engloba que hay un mandamiento que cuando dice amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, alma y fuerza, engloba y conecta con un mandamiento relacionado al Mesías. ¿Cierto o no es cierto? Y es parte de la serie que estamos viendo, por supuesto. ¿Cuál es ese mandamiento que incluye amarás al Eterno con todo tu corazón, alma y fuerza? Pues el mandamiento mismo que está en la Torá, profeta les voy a levantar en medio de sus hermanos, a él van a oír. Así que si amas al Eterno con todo tu corazón, alma y fuerza, Yeshua no tenía que decirle cree en mí. Simplemente si tú amas al Eterno con todo el corazón, alma y fuerza, y obedeces por supuesto la Torá, también vas a creer sobre el profeta que voy a enviar, y eso es lógico, es algo que se conecta totalmente con él, y va a creer al Mesías, por ende. Problemita con el micrófono y el audio, la internet. Bien, entonces continuamos. Sí, de pronto hay problemas generales en el internet, no sé qué pasa ya en general, no sé los cambios que están haciendo con la nueva tecnología, no sé qué está pasando, pero bueno. Perdón. Bien, continuamos. Entonces estamos hablando de la pregunta que Sofer, escriba, le hace Yeshua, como él no le dice cree en mí. Eso es algo muy muy importante, definitivamente, porque muchas veces, por supuesto que el sistema dogmático ha enseñado a la gente a ir con la nueva gente, decir, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa, así nada más de plano, solamente con creer. Y es que eso es algo que en la Torá dice. El Eterno dice, profeta les voy a enviar, voy a poner mis palabras en su boca, él va a hablar todo lo que yo diga, y el que no oiga yo le voy a pedir cuentas, ¿verdad? Eso está muy bien, porque la Torá, obviamente cuando dice eso es porque hay que creer también en el Mesías.
Pero lamentablemente el mensaje nada más se ha llevado muy a la ligera de cree en Él. Y aunque hay que creer en Él, efectivamente, también la Torá dice que hay que creer en el resto de la Torá, por supuesto. Entonces lo que le está diciendo aquí el escribano no es cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Le está diciendo, bueno, tú que lees en la Torá, tú que eres escribano, tú que conoces la Torá, tú que lees, ¿cómo lees? Bueno, le pone parte del Shema, incluido amar al prójimo, ¿verdad? Porque también parte de la Torá, entonces estamos hablando de eso, que lleva al Mesías. Yeshua también enseñó que finalmente los que leen, escudriñan la Torá, ¿verdad? Van a conocer al Mesías, porque dice toda la Escritura habla del Mesías. Entonces es algo que se completa. No es nada más creer en Torá y ser salvo, porque la Torá lleva al Mesías. O no nada más es creer en el Mesías, porque el Mesías es revelado desde la Torá. Son ambas cosas. Pero aquí, ¿verdad? Estamos en Lucas 10:27. Pero aquí Yeshua le va a enseñar y nos va a enseñar a todos todavía algo que no debemos olvidar, que seguramente ya lo sabemos, pero tenemos que recordar las palabras de Yeshua en una parábola aquí para decirnos qué es conocer Torah. Podemos decir que somos muy conocedores de Torah, pero aquí la gran diferencia es si la vivimos. Porque ¿a qué lleva toda la Torah? No lleva nada más a ser eruditos, toda la Torah lleva a vivirla. Y una parte de esta, cuando dice de Ahavta le'areja kamoja, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, Yeshua toma esta ocasión para un escribano, ¿verdad? Que lamentablemente, y se los digo porque seguramente lo hemos visto o lo hemos vivido o sigue ocurriendo, el echarse un clavado al estudio de la Torá, ¿verdad? Con todos los detalles, incluida la tradición rabínica, de pronto nos entume y nos quita el ser hacedores de la palabra. Y el propósito de conocer la Torá es para ser hacedores y no solamente oidores, definitivamente. Entonces aquí Yeshua nos va a dar una lección para todos aquellos que ya creemos o incluso presumimos tener ventaja de conocer la palabra, pues vivirla y no quedarnos solamente en el conocimiento, ¿cierto? Bueno, aquí Yeshua nos va a dar una lección, dice en el 10:28, entonces, dice, has hablado correctamente, vas a amar al Eterno con todo tu corazón, alma y fuerza, y también vas a amar a tu prójimo, ¿verdad? Dice, y por esta obra vas a ser salvo, le dice al escriba, por esa obra tú vas a llegar a ser salvo. ¿Qué les parece? Y luego dice, pero él, pretendiendo justificarse a sí mismo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, podemos amar al Eterno, podemos guardar sus mandamientos y creer sus mandamientos y tenerlos en nuestra mente y corazón, pero también aquí habla, ya ven esas dos columnas, al Creador y al prójimo. La pregunta aquí de él es, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Yeshua le empieza a dar una parábola, ¿verdad? Dice, cierto varón descendía de Jerusalén a Jericó cuando arremetieron contra él unos salteadores, que luego de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo casi muerto, o moribundo, pues, ¿verdad? Es decir, mal herido, de tal manera que su condición iba a perder la vida por las heridas. Sucedió que descendiendo cierto ministro, sucedió cierto ministro, cierto Cohen, ministro, sacerdote, y estamos hablando de Jerusalén, ¿verdad? Por el mismo camino, fíjense, iba a Jerusalén. Ahora aquí vemos un samaritano, por cierto, vemos a un varón que descendía de Jerusalén a Jericó. Venía, seguramente Jerusalén había hecho aliyá en el sentido de ir a llevar a Jerusalén su ofrenda y de regreso lo asaltan. Ahorita vamos a entrar con el samaritano. Después
queda malherido, dice, y luego dice que pasa un Cohen, un ministro, por el mismo camino, y dice que lo vio y pasó de largo. Lo vio y pasó de largo. Fue indiferente. De igual modo, dice, vino un levita y llegó a ese mismo lugar. Un levita, y bueno, habla aquí en general de una de las tribus de Leví. Y hablo de y seguramente Yeshua los mencionó, y yo quiero hacer alusión a que seguramente porque se reconocían como los más fieles, como los más observantes, como los más celosos. Había toda una historia de los levitas en toda la historia de Israel como los más fieles, más observantes, más celosos, ¿verdad? De la Torá, más cumplidores, pues, más obedientes. Entonces pasa un Cohen primero, y luego pasa un levita, que no dice que era, pero era de la tribu de Leví, y llegó a ese mismo lugar, dice, y al verlo también pasó de largo. Pero cierto samaritano, y bueno, para colmo, ¿verdad?, de quien lo pregunta, y de todo el pleito que traían entre Yehudim y samaritanos, Yeshua pone como ejemplo a un samaritano, que iba de viaje, y dice, llegó a donde él estaba, y al verlo sintió compasión por él. Ahora, aquí no sé en sus versiones cómo viene. Algunos dicen piedad, otros dicen conmiseración. Hay algunas versiones que dicen sintió lástima. Bueno, tenemos esta palabra en México, que lástima es así como que, ay, pobrecito, mira, ten esta ayuda y ya me voy, ¿no? A ver, aquí hay versiones más, movido a misericordia, se compadeció de él, según la versión, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que significa finalmente todo esto. Aquí dice fue movido a compasión, lleno de compasión. Al verlo sintió compasión por él, y acercándose, dice, le vendó sus heridas y les aplicó vino y aceite. Esos son los remedios naturales desde la antigüedad, para las heridas, para la sanidad, para el cuerpo, para la restauración, para raspaduras, todo esto, vino y aceite. Y lo puso en su asno, lo llevó a un mesón y le brindó atención. A la mañana siguiente sacó 2 denarios y entregándolos al mesonero, le dijo, atiéndelo y si gastas algo más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 opinas tú que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Y pues la pregunta hacia una respuesta obvia, ¿verdad? Pero vean cómo Yeshua nos lleva a todos en cada situación a los puntos importantes. En este caso, pues un escriba, ¿verdad? Letrado, estudioso, conocedor, que viene a tentarlo y que le quiere poner una trampa a Yeshua, pero que Yeshua conoce su corazón y nos va a enseñar una gran lección. La Torá tiene que ver con aplicar efectivamente, como dicen por acá, la justicia y la misericordia, ¿verdad? Antes que el conocimiento y la habilidad escritural. Cuando le pregunta, ¿quién crees que es tu prójimo? ¿Por qué le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? Porque entre ellos, y déjenme decirles algo, entre el judaísmo, yo creo que ustedes lo saben y a lo mejor lo llegaron a vivir, incluso lastimosamente y lamentablemente en grupos mesiánicos bien judaizados, hay elitismo. Y para ellos el prójimo o el hermano no es un gentil, es solamente el que cree igual que ellos creen y que hace las mismas cosas que ellos hacen y piensan igual y solamente son parte de un círculo. Y aunque se llega a desprender un miembro de ese círculo para salir a algún lugar y mientras va, camina y viene, toda la gente afuera para ellos son paganos, idólatras, perversos, caminos al infierno. Y nadie tiene ningún mérito de nada. Y ese es un pensamiento que viene en el judaísmo, desde el Talmud. Ese es un pensamiento que viene en el talmudismo,
que para ellos solamente los judíos, para ellos solamente su misma comunidad. Los de afuera todos son bestias salvajes, goim, perros. Lamentablemente este tipo de pensamiento se ha transferido a muchos movimientos mesiánicos y se convierten en elitistas. Y entonces el prójimo y el hermano, ¿verdad? O bueno, finalmente el prójimo aquí, como dice, ya no es el que es semejante a nosotros en todas las condiciones, sino para ellos simplemente es el que está dentro de su ideología y su filosofía, ¿verdad? Y todos los demás simplemente no son nada. Aquí, ¿qué es lo que enseña Yeshua? Cuando él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque él, y como lo enseña en otro mandamiento, ¿verdad? Ama, dice, a los que no te aman, porque ¿qué caso tiene tú amar a los que te aman? Pues bueno, yo amo a los que me aman, pero los que me odian, bueno, y ahí es donde está el reto. Entonces Yeshua lo lleva a sacarlo de su contexto y a decirle, tu prójimo no es el que tú crees que es tu hermano, no es el que practica lo que tú, el que es religioso igual que tú y celoso igual que tú. Tu prójimo simplemente es el que está más cerca de ti cuando te necesita a ti. Llega en un momento de tu vida, de tu existencia, cerca de ti, necesitado para que tú le ayudes. Ese es tu prójimo, porque también a imagen y semejanza de Elohim fue hecho. Prójimo, actualmente en los conceptos griegos, yo no sé qué ustedes opinan, pero se ha usado el término de la empatía, que es un término de origen griego, que lo usan en la filosofía también, pero que es muy real, ¿verdad? Que refiere a una habilidad cognitiva de una persona para comprender el universo emocional de otra. Y no tiene que ver realmente con alguien dentro de nuestro círculo, sino tiene que ver con cualquier persona. Empatía es eso que este samaritano experimentó en ese momento, y déjenme decirles que yo creo que los que hemos experimentado esto, empatía de pronto de gente que nos cruzamos con ella, con cierta necesidad, con cierta ayuda, los que hemos experimentado esto, podemos experimentar esta definición, esta habilidad de conocimiento, ¿verdad? Para introducirnos en el universo emocional de otra y en las necesidades de otras personas, ¿verdad? En el pensamiento, en el dolor de otras personas. Eso es empatía. Lamentablemente, nuestro sistema materialista nos ha llevado a perder toda empatía y perder toda esa conexión con el prójimo, el que esté más cerca. En los teólogos incluso algunos llegan a decir es el que está más próximo. El prójimo es el que está más próximo, ¿verdad? No nada más es de mi círculo, sino cualquiera que esté cerca y tenga necesidad, necesite ayuda o esté pidiendo ayuda, ¿verdad? Y podamos tener empatía con él. Y el sistema materialista lamentablemente hoy día nos ha enseñado el egoísmo, ¿verdad? La indiferencia, a decir, bueno, que se las arregle como quiera, o peor el caso, el talmudismo, pues es un pagano, es un goy, ¿verdad? Ya, pues hay que se las arregle, pues, se metió en ese apuro por esto y por lo otro, y él tiene la culpa, él se lo buscó. Todas estas cosas, fíjense nada más, todas estas cosas. Cuando Yeshua enseña esto a este hombre, le está, incluso como dice aquí Lulú, está diciendo, incluso con personas aunque no crean en Yeshua, fíjense nada más. Ahora, por otro lado, y aquí ya van a poner algunas preguntas, algunos ejemplos, por otro lado también tenemos un gran problema en nuestra sociedad, porque definitivamente, como dice Yeshua, hay gente afuera fingiendo tener problemas y necesidades, y son extorsionadores, son engañadores. Y hemos hablado también de esto, ¿verdad? Hemos hablado de gente fraudulenta, y yo he hablado también, yo conocí una gente que bueno, andaba hasta de traje y tenía ciertos días en donde se vestía de mendigo. Fíjense nada más, se vestía de mendigo y andaba ahí, ¿verdad? E incluso hasta tenía la barba larga y en el momento de fingir y se vestía como mendigo,
y resulta que tenía sus grandes ahorros. Y hay gente así, yo he escuchado mucho así. Por un lado tenemos el materialismo que nos ha enseñado a cerrar nuestra mano. Por otro lado tenemos a los defraudadores, ¿verdad? Que ya nos hacen pensar, ay, ¿será que tiene necesidad o no tiene necesidad? ¿Será real o no será real? Ese es un gran problema hoy día. Y lo hemos hablado antes, lo único que tenemos aquí es tener discernimiento. Pedirle al Padre, al Eterno, que cuando vengan esas ocasiones nos dé discernimiento. Y en su Ruach poder tener la revelación, porque esto existe, yo creo que lo hemos experimentado, de saber quién realmente necesita ayuda y cómo lo podemos ayudar. Ahora, por otro lado, tampoco, no siempre se refiere a dinero. De hecho, hay mucha gente, ¿verdad?, que se enfoca solamente en el dinero, pero a veces nos damos cuenta que hay otros tipos de necesidades u otros tipos de ayudas. Entonces, lo que sí no es cambiable, lo que sí no cambia es de que Yeshua aquí nos enseña esto que se conoce hoy día en términos griegos como empatía. Poder introducirnos en el universo emocional o de necesidad de otra persona y poder acercarnos en ayuda de ella. Ahora, también la Escritura nos enseña un orden de esto, ¿verdad? Dice primero, ciertamente, los de la familia de la fe, luego los de la familia de la carne, que no son creyentes, y luego los de afuera. Cuando estamos en este momento, yo creo que hay que ser dirigidos por el Ruach HaKodesh para poder no dejarnos engañar, obviamente, por extorsionadores, y poder realizar el mandamiento como el Padre lo ordena. Pero sí también, ¿verdad?, este es un antídoto para que vayamos destruyendo todo ese camino de indiferencia que nos ha creado el materialismo y ese sistema egoísta, ¿verdad?, del mundo. Porque no podemos ser indiferentes todo el tiempo. No podemos, tampoco podemos usar de pretexto, ¿verdad?, que hay muchos engañadores y decir, no, pues ya no ayudo a nadie, ya no hago caso y no, ¿y qué tal si me está engañando? Y no, realmente a veces sabemos que sí, realmente hay gente que lo necesita. Y entonces ahí es donde yo creo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, por supuesto, porque el Eterno no lo engañamos. Ser personas que discernimos, que sabemos entender, que podemos orar para que entonces esta parte del mandamiento, que es muy importante, porque Yeshua lo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Torá, bueno, esto hazlo, esto cúmplelo, y así heredarás la vida eterna, ¿verdad? Es una parte importante, por supuesto, de la observancia. Nosotros ya sabemos que son 2 columnas, es Mashiach, muy bien, ya lo tenemos, que bueno, ¿estamos esperanzados en Él? Sí. ¿Creemos en Él? Sí. ¿Creemos que regresa? Sí. ¿Creemos que nos da vida eterna? Sí. Pero también Él nos enseña a que la Torah está ahí y también tenemos que llevarla a cabo, ¿verdad? Y pues definitivamente saber ser sabios, tener discernimiento para saber a quién ayudar, como dice aquí Claudio y Mario, ¿cómo saber a quién ayudar? Esa es de las preguntas que se han hecho y son muy difíciles. ¿Por qué? Porque como dijimos, vivimos rodeados de mucha gente que finge, ¿verdad? Gente vividora también. Y esto yo creo que siempre lo ha habido, ¿no? Gente que se aprovecha, gente que finge, gente que son hábiles para el engaño. Entonces, yo creo que la mejor forma es estar orando en comunión con el Eterno cuando se va a prestar una ayuda y no ser sorprendidos por alguien que lamentablemente puede ser un fraude, ¿no? Y bueno, finalmente pues lo que Yeshua trata aquí de decir es de que el mandamiento es para cumplirlo. Al final de cuentas, y no solamente es uno, sino son muchas cosas en la Torá que ya vamos conociendo poco a poco, son para cumplirlas, no están de adorno, son para cumplirlas, es la verdad. Son para cumplirlas, son para vivirlas, y esto es la vida eterna. Esto es la vida eterna. Por eso en Apocalipsis, ¿verdad? Al final, ¿qué dice?
Al final el Apocalipsis dice, dichosos, aunque en las versiones modernas dice los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, en el sentido literal. Hay versiones que vienen en sentido interpretativo, ¿verdad? Que es dichosos los que guardan sus mandamientos. Y guardar, observar, quiere decir los que llevan a la práctica estos mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida. Entonces, lo que estamos aquí viendo es, finalmente, que el mandamiento es para cumplirlo. Lo demás es parte de nuestra vida de fe, ¿verdad? Porque ciertamente, aunque hay muchos engaños, ¿verdad? Sí podemos notar cuando es realmente alguien que necesite. Y poder tener empatía, algo que tenemos que orar también, ¿verdad? Yo creo que aquí también es una necesidad primaria, es orar para tener esta empatía, como se usa esta palabra hoy día, ¿no? Moderna, para poder tener esta empatía, para poder introducirnos en el universo emocional y de necesidad del que realmente tiene esa necesidad. Entonces poder, como aquí Yeshua lo dice, ser movidos a Gesed, ¿verdad? A bondad. Por otro lado, el texto también se han hecho interpretaciones alegóricas, midrashicas, sobre ese samaritano que viene y ayuda al necesitado, ¿verdad? Y aquí también hay una interpretación midrashica muy interesante sobre el Mesías como un ministro del Eterno versus los ministros que dejaron su verdadero servicio de observancia y servían a un sistema religioso. Dice Yeshua, a un escribano pasó un Cohen, ¿verdad? Dice Yeshua, a un escribano pasó un Cohen y no asistió al necesitado. Y pasó otro que es un levita y tampoco dio asistencia al necesitado. Pero viene un Cohen enviado por el Padre, ¿verdad? Como el Padre lo quiere, y viene y se acerca a muchos necesitados nuestros, ¿cierto? Y es movido a compasión. Fíjense, es movido a compasión. ¿Qué dice la Escritura cuando Yeshua vio, dice, a una multitud de gente, dice que estaba como ovejas sin pastor? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Se acuerdan? Lo mismo. Dice que fue movido a compasión. Fue movido a misericordia. ¿Se acuerdan? Porque vio, dice, a todos los israelitas como ovejas sin un pastor. Y obviamente ve a toda la humanidad en esta condición caída. En esta condición destruida, moribundos, o algunos muertos, necesitados, ¿verdad? Con problemas, con grandes pecados, con transgresiones, con ya sentencia de muerte, y es movido a compasión y deja los lugares celestiales y se acerca con nosotros y nos viene a lavar nuestras heridas. Nos viene a untar con vino, que es su muerte, representa eso, y con aceite, que es la unción del Ruach HaKodesh. Hay alguien incluso que se atrevió a decir, qué interesante, que incluso viene en el caballo. Viene montado en el caballo, en un caballo. Y así se acerca primero con miseración, con piedad. ¿Se dan cuenta? Cosas así de pronto un poco extrañas, ¿verdad? Pero viene con Gesed y viene en un caballo. Los que tienen, ¿verdad?, oído para oír, en el caballo.
pero aún así nos da sanidad, aún así se acuerda de nosotros, y aún así nos pone aceite en las heridas, ¿verdad? Vino en las heridas y aceite en el cuerpo y nos unge. Y aún así tiene que irse, pero nos deja restaurando. Y dice que aún así, si aún así usamos de más o necesitamos de más de Él, cuando regrese Él va a ajustar las cuentas. Dice que Él va a pagar todo lo que falte. Él va a traer y va a completar finalmente todo lo que necesitemos. Entonces, cuando vemos a Mashiach en este Midrash también, que Él hizo todo esto, como dice Shaul, que estando en la divinidad, estando como un ser superior delante del Padre, fíjense nada más, delante del Padre, no estimó quedarse ahí, sino que se humilló para ser siervo, para ser como nosotros, para venir a sanarnos, para venir a curar nuestras heridas con su vino, que es su muerte, su sangre, para venir a ungirnos con el aceite del Padre, que es el Ruach HaKodesh, y dejarnos, mientras nos sanamos y mientras completamos estos 2000 años, ¿verdad?, de sanidad a todas las naciones, Él regresa y va a saldar todas las cuentas para poder tomarnos. Esa es la más grande empatía que podemos aprender y finalmente nosotros también practicarla con los demás. ¿Qué nos cuesta si Él lo hizo? Y Él dejando todas las cosas tan grandes y maravillosas, nosotros que somos igual a todos los que nos rodean, pues tener esa empatía, ¿verdad? Y poder practicar esos mandamientos y poder confirmar la vida eterna, cumpliendo sus mandamientos. ¿De qué sirve saber toda la Torá y presumir que practicamos esto y lo otro sin mácula, ¿verdad? Si no llevamos a cabo todo esto, es vano. Y realmente, comenzando con un servidor, y yo creo que todos tenemos que aprender aquí de las palabras de Yeshua. Si Él lo hizo con nosotros, ¿por qué nosotros no hacerlo con los demás? Y así confirmamos entonces que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, y que a través de Él y lo que Él nos enseña a vivir la Torá, pues entonces podamos corroborarlo y confirmarlo. Cuando le pregunta al final a este hombre, ¿verdad?, ¿quién es ese prójimo? Porque no es de tu élite, no es de tu grupo, no es de los que piensan como tú, no es de los que se jactan como tú, no es de los que creen que todo lo tienen como tú, no solamente es tu grupo. Cuando ves que tu prójimo es aquel que necesita ayuda, ¿verdad? Porque finalmente Yeshua, ahora aquí está lo más maravilloso también del Padre y Mashiach, porque Mashiach no vino solamente a los suyos. Él es el primero que dejó de ser, o más bien enseñó a Israel, porque en el principio no fue así. El principio no se trataba de elitismo, ni solamente de un pueblo. Se trataba de salvar a toda la humanidad. El pueblo de Israel tenía que ser un medio para todas las naciones, ser luz a las naciones. Como no lo completaron cuando vino el Mesías no venía con tintes elitistas, por supuesto. Aunque vino primeramente, por cierto, y por supuesto, a la descendencia de Abraham, lo que ocurrió en el año 50, que sorprendió a propios y extraños, era que el Mashiach abriera una puerta a las naciones. De tal manera que no vino solamente y exclusivamente a la descendencia de Abraham, sino a todas las naciones, a todos aquellos que muchos hasta el día de hoy llaman, esos son las bestias salvajes, los perros, los goim, ¿verdad?, los excluidos. No, Mashiach también vino a nosotros, al olivo silvestre, a la hierba que no tenía fruto, a la hierba que se seca pronto, y nos arrancó de allá y nos injertó en su huerto para dar frutos a través de él. Entonces Él nos mostró, y obviamente Él lo mostró y lo ha mostrado en estos 2000 años, que Él es esa figura del buen samaritano, que Él practicó la Torá.
Y entonces nos enseña pues a nosotros a no caer en esa trampa, ¿verdad?, de la tradición de solamente ser oidores. Por eso Shaul también dijo, no son los oidores, sino los hacedores, ¿verdad?, los que van a recibir el galardón. No son los oidores, sino también los hacedores. Entonces, Mashiach es el gran samaritano, que aunque llegó en un caballo, fíjense, en un caballo, y así nos encontró, así nos ha permitido restaurarnos. ¿Qué le dijo al final Yeshua? Cuando responde el escribano, bueno, el prójimo es el que tuvo compasión de él. Yeshua, ¿qué le dijo finalmente? Ve tú y haz también lo mismo. Y obviamente cuando le dice eso no se lanzó a las montañas a buscar a un moribundo, ¿verdad? Sino que ya nos está enseñando aquí, vayamos y apliquemos la Torah. ¿Qué es lo que dice la Torah? Hagámosla. Eso es lo que quiere el Eterno. Y eso es lo que vino a enseñar Mashiach. Finalmente también, por otro lado, volvemos a confirmar que no se trata de dogmas, ni religiones, ¿verdad?, ni denominaciones, ni solamente creer por creer. Yeshua dijo, ok, tú crees que tienes la vida eterna, crees en el Hijo, crees en el Mesías, bueno, ¿qué lees en la Torah? Ve y haz lo que debes de hacer. Entonces, por una parte, qué bueno que también nos introducimos en el conocimiento de la Torah, sí, pero finalmente, como dice aquí Yeshua, para hacerlo. De veras que es un gran desafío, después de que hemos sido instruidos por religiones y denominaciones y por un sistema materialista, egoísta, indiferente, a volver a retomar esta empatía y este mandamiento. Esforzarnos, no nos queda otra que esforzarnos para ser verdaderos observantes de la Torah, no solamente oidores, sino hacedores. Y ve tú y haz lo mismo también, enseña aquí Mashiach. Bueno, para terminar este capítulo, continuamos en esta parte, y él dice que, aconteció que mientras iban ellos de camino, entró él en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba Miriam, que vino y se sentó a los pies de Mashiach y prestaba atención a sus palabras. Prestaba atención a sus palabras. Pero Marta, que se afanaba con muchas ocupaciones, vino a decirle, Señor mío, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile que me ayude. Entonces le contestó Yeshua diciendo, Marta, Marta, estás afanada y ansiosa por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y Miriam ha preferido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y bueno, con estas palabras de Yeshua también, de Mashiach, confirmamos que es lo importante también aquí, ¿verdad? Porque, por un lado, vemos a un escribano, ¿verdad?, colgado de la erudición, ¿verdad?, y el conocimiento amplio de la Torá y la tradición, sin contemplar el ser hacedor, como debe de ser, no como la tradición lo hacía. Y por otro lado, vemos el activismo, de lo que hemos hablado antes también, ¿verdad? El activismo en muchos movimientos, y ya saben a qué me refiero, para que no se ofenda a alguien por ahí cuando hablo de esta parte del cristianismo. Hay gente que todavía se ofende y cree que estamos insultando al sistema o a gente. Pero aquí vemos a una mujer ansiosa, afanada, en una especie de activismo. Bueno, viene Yeshua, por supuesto, es alguien al cual hay que recibir con muchas atenciones, aparentemente, le reciben. Y hay dos mujeres aquí que también hacen alusión, ¿verdad?, midrashica, a estos dos asuntos, ¿verdad?, de Israel, y una llena de activismo.
una llena de activismo, cosas por aquí, por allá, sí. Y sí, el maestro, pero tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, tengo que ir ocupada totalmente, ¿verdad? En tradiciones, en ejecuciones, ¿verdad? Midrashika, estoy hablando de un midrash, de una figura que habla no solamente de dos mujeres, hermanas que viven en una casa, sino de las dos casas de Israel, o de Judá y de Efraín, vamos, o de los sistemas de hoy día también que podríamos hablar, ¿no? Entonces, muchas ocupaciones sin poner atención a las palabras de Yeshua. Muchas ocupaciones haciendo ritos, ceremonias, tradiciones, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, sin mácula, paso a paso, letra a letra, y es que así no es, y es que así es, y es que, ¿verdad? Aquel dijo, y es que ya te equivocaste, y es que por qué no lo pusiste, y es que va arriba, y es que va abajo, y cosas así tan meticulosas que hemos hablado, ¿verdad? En la tradición, cuando hablamos de todas estas experiencias que pasamos en el mesianismo, ¿verdad? Y yo cuando he estado en grupos, en familias, y hablamos de todo eso, y hablo de la preparación de Shabbat, nada más veo a las hermanas, o que se agachan, o que se ríen, o que se voltean a ver, cuando son adoctrinadas por estas situaciones judaicas de preparación de Shabbat, por ejemplo, ¿verdad? O también el domingo, el dominguismo, ¿verdad? Que todo tiene que estar sin mácula, perfecto, y hay hasta pleitos y discordias, que porque ya faltó esto, que porque ya faltó el otro, y que porque no sé qué, y que no fuiste, y el Shabbat ya no es Shabbat, o el día de servicio ya no es servicio, ya todo es un activismo y todo ¿cómo se puede decir? Una preocupación humana, ¿verdad? Aquí vemos esta parte, ¿no? Tradicional de pensamiento muy estratégico contra lo que verdaderamente es importante, Esta ocasión con esas dos mujeres que reciben a Mashiach, pues nos muestra en una forma metafórica, así es midrashika, ¿qué es lo más importante? ¿Verdad? No estar metidos en todo ese activismo tradicionalista de ritos y prácticas, sino detenernos y escuchar las palabras del Mesías, ¿verdad? Marta estaba afanada, que dice ansiosa por muchas cosas que creía que debían de ser o de hacerse, activismo, religiosismo, o como se puede decir, pero Yeshua le dice, una sola cosa es necesaria, y Miriam ha preferido la mejor. ¿Cuál es esa? Y dice, y no le va a ser quitada, Está en el verso 10:39, ¿verdad? Dice, ella tenía una hermana que se llama Miriam, que vino y se sentó a los pies de nuestro Señor, dice esta versión, y prestaba atención a sus palabras. ¿Qué es esto de sentarse a los pies? Ya hemos hablado en el primer siglo el concepto de una yeshiva, que era cuando el maestro tenía a su alrededor, cerca de él, enfrente a sus talmidim, a sus alumnos, y entonces se acercaban para escuchar al maestro y ser instruidos y tener una dirección en su vida, dando una interpretación de la Torah. Entonces, lo que hace esta mujer aquí, según lo que nos dice Yeshua, es la parte importante que no se nos va a ser quitada. Salirnos del activismo religioso, dogmático, tradicionalista, y ¿saben qué? Detenernos a escuchar las palabras del Mesías, las palabras del profeta al cual el Padre envió, su Hijo, su ungido, su Mesías, etc. Y esa parte es más importante que cualquier rito o tradición, definitivamente, ¿cierto? De esta manera, yo creo que todos hemos, o la mayoría, pasado por ahí, o al menos nosotros, como yo lo he contado también en mi testimonio y en algunas clases, llegamos a perder incluso el gozo, la alegría, la necesidad de escuchar las palabras de Yeshua por seguir los ritos y las tradiciones
y las prácticas y las cosas que se hacen tanto en uno como en otro sistema religioso. ¿Saben a lo que me refiero? Pero la mejor parte es en dejar de agobiarnos, dejar de estar afanados y ansiosos y poner atención en las palabras de Mashiach. Eso es lo que verdaderamente importa aquí en palabras de Mashiach. Y por supuesto, ponerlas por obra, definitivamente, como lo hemos estado viendo, no solamente oírlo, sino también vivir lo que es nuestro desafío, definitivamente, porque no es fácil, ¿verdad? Y hay que esforzarnos día a día para poder llegar a esa satisfacción. Bueno, de aquí quiero que nos pasemos a Marcos, ocasiones paralelas, momentos paralelos en otros evangelios. Vamos a agregar esta parte en Marcos 8, vámonos a Marcos 8, quiero que veamos esta parte, porque la próxima semana vamos a introducirnos en Mateo, en algunas parábolas. Cuando tenemos a las parábolas están llenas de instrucciones y de revelación también. Y vamos a Marcos 8, en esta ocasión viene la segunda ocasión de la alimentación de otra multitud. Vamos a volverla a ver, dice Marcos 8:1, en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo: vean otra vez, tengo compasión de la multitud. Modernamente hablando, empatía. Me pongo en sus huaraches, como decimos aquí en México, ¿verdad? Me pongo en sus zapatos. Estoy experimentando su universo emocional interno. Estoy experimentando su universo de necesidad. Estoy experimentando su sufrimiento, su hambre, su desesperación. Eso es lo que se conoce hoy día como empatía. Tengo compasión, dice aquí Yeshua, de la multitud que hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Fíjense nada más. ¿Qué hacen hoy esos líderes y maestros y no sé qué tantas cosas, apóstoles y rabinos o como se les llame, que hacen grandes congresos y esas cosas, ¿verdad? Donde hay multitudes que dicen, vamos a ir a tal lugar, pero yo hago presencia, les cuesta tanto, y si quieren comida incluida tanto, y si quieren la foto, ¿verdad?, con el rabino tanto, y si quieren días y noches, o comida pagada, y todo es costo, ¿verdad? Todo cuesta. Ya nada más con que se presente o el cantante, ¿verdad? O lo que sea que se haga llamar, que lleve un título, ya tiene un costo. Fíjense nada más. Y aquí Yeshua ve a la gente y al contrario. En vez de que les diga, oigan, pues si quieren venir, pues saquen sus ahorros y órale, ahorren todo un año y vénganse y tienen que traer su lunch o tienen que traer ahí su guardadito porque ni crean que yo les voy a dar. No, esto cuesta. Aquí, hoy día sí la gente es, no, es que cuesta. No, aquí Yeshua tiene empatía de ellos y les dice, están conmigo ya 3 días y no tienen que comer. Fíjense nada más. Experimentó el rugir de sus estómagos. Experimentó el rugir de sus estómagos. Así es como dice ahí un disque apóstol, ¿verdad? Como dice aquí Natán Lendo, primero dinero, luego milagros. Dice nada más, ya de plano a eso llegan estas gentes, ¿no? Y aquí Yeshua no, incluso así les dice, y tengo compasión de ellos, no tienen comida. Y si los despido sin comer a sus casas, dice, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. ¿Qué les parece? Bueno, aquí Mashiach tiene compasión de ellos, tiene empatía y ve la necesidad, y por supuesto también va a manifestar una obra más del Padre. ¿Cómo? Dice en el 4, sus discípulos le respondieron,
¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Vamos a ver la literalidad y vamos a recordar también el Midrash que se suele mencionar aquí, porque otra vez hay una gran multitud, 3 días con él, y tienen hambre, han estado con él, pero tienen hambre. Y si se van sin él, desfallecen. Si se van sin el alimento que da él, desfallecen. ¿Verdad? Sus discípulos piensan, ¿y cómo le vamos a hacer con tanta gente que hay que alimentar? Vean, cuando vimos el primer Midrash, hablamos de Israel, de las 2 casas, alimento para las 12 tribus. Esta otra ocasión va a hablar de las naciones. Dice, y que está en el desierto. El desierto, ¿qué es el desierto? En el exilio, afuera, en el destierro. Él les preguntó cuántos panes tienen, y ellos respondieron 7. 7 habla de perfección. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, ahí está, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió, y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud, 7. También tenía unos pocos pececillos, aquí no dice cuántos, aquí no habla de 2, aquí dice unos pocos. Y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron, verso 8, todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas, otra vez el número 7, perfección. Los que comieron eran unos 4,000 y los despidió, ahora sí, saciados. 4,000, el número 4, dentro de estos conceptos, hace alusión a los 4 puntos cardinales de la tierra, a los 4 ángulos de la tierra, es decir, a todas las naciones. A todas las naciones. En esta ocasión se dirige que tiene el alimento perfecto y no puede dejar a las naciones sin sustento. Él se iba a ir, pero no era suficiente con lo que había hablado en tan poco tiempo, de tal manera que iba a dejar alimento perfecto, que los discípulos también, o sus shelechim también, apóstoles, han emitido también en sus escritos y en sus testimonios para todas las naciones hasta el día de hoy. Fíjense nada más. Bueno, y dice que se saciaron y entonces los despidió. 7 canastas, aquí sobró de los pedazos 7 canastas, y los que comieron a 4,000, ahí están los 4 ángulos de la tierra, todas las naciones, y los despidió. Y bueno, vemos una vez más, por supuesto, también el milagro, definitivamente, no podemos olvidarlo. Es la segunda ocasión que alimenta una multitud, pero también una sombra profética que tiene que ver con el alimento espiritual de su palabra para todas las naciones también. Después de esto dice en el verso 10, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los perushim, los fariseos, y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Para ponerle a prueba, ni siquiera para creer a ver si era él. Lo estaban probando, siempre estaban ahí queriéndolo poner en aprietos. Y dice en el 12, suspirando profundamente en el Ruach, dijo, ¿cómo piensan que hizo esto? Suspiró, tomó aliento, ¿verdad? Aquí dicen para tentarle, tratando de exhibirlo. Sí, su actitud era incorrecta. Ellos de por sí traían un espíritu ahí incorrecto. No era preguntar para saber, para edificarse, para conocer, para completar, para ampliar. Su pregunta ya tenía ahí una mala intención. Pero finalmente todo eso lo revertía Mashiach, ¿verdad? Y tomaba y hacía lo mejor de todo eso.
Era con malicia, así es. Y entonces dice que respira profundamente, suspiró. Así como que un poco incómodo, ¿verdad? Fíjense nada más el suspiro. No sé cómo vienen sus versiones en el 12. Aquí dice que suspiró profundamente en su ruaj. Y luego dice, ¿por qué pide señal esta generación? Ese suspiro fue, así es, como dice aquí, ¿verdad? Dice Ofelia, los fariseos son su dolor. De gimiendo, así es, un gemir. Aquí es esta versión, exhalando profundamente, exhalando lo profundo. Es decir, cuando hablamos de aliento, de viento, de ruaj, es la manifestación del Padre invisible y viene de lo más profundo. Fíjense nada más, de lo más profundo, este aliento que suspira quiere decir que la pregunta o la ocasión a la cual están llevando a él amerita una respuesta de inconformidad tan profunda, primeramente como para exhibir que no se han dado cuenta de lo que dice toda la profecía, ¿verdad?, respecto a poder conocer al Mesías. Como ya hemos visto antes, ¿cuáles eran las señales de la aparición del Mesías? ¿Cuáles eran sus características? ¿Eran señales de los cielos? ¿Era fuego? ¿Eran truenos? ¿Eran avistamientos? No sé, ¿era eso, las señales? ¿Qué dicen los profetas? Por eso Yeshua gime, ¿verdad?, con un suspiro profundo, así como que, bueno, cuánta necedad. ¿Qué dicen los profetas sobre las señales? Lo mismo que los 2 testigos que mandó Yohanan, ¿verdad? Los sordos oyen, a los ciegos se les es devuelta la vista, los cojos saltan y danzan, ¿verdad? Los enfermos son sanados, los que están en tormento de los demonios son liberados, y a los humildes es anunciado el reino de los cielos. Esas son las señales, por favor, es suficiente. Pero él por eso suspira así. ¿Por qué esta generación pide una señal de esta forma? ¿Por qué? En verdad os digo, dice que no les va a dar señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargó diciendo, tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Yeshua les dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recordáis, dice, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿aún no entienden? Y bueno, vamos a quedarnos aquí. No, todavía continúa, porque aquí les explica, ¿verdad? Dice, llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego. No, aquí no viene esta parte. Vamos a lo anterior. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, después de lo que pasa con los panes, ellos creen que cuando les habla de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ellos entran de pronto como en una confusión sobre el alimento, ¿verdad?, sobre la comida, y empiezan a discutir sobre un pan. Dicen, ahora traemos un pan, ¿qué va a pasar después? Y no estaban hilando, finalmente, no hilaron lo que estaba ocurriendo. Cuando vinieron, dice, los fariseos, dice en el verso 11, salieron Perushim,
y comenzaron a discutir con él y buscaban una señal y lo tentaban, ¿verdad? Fíjense que no nada más llegaban y le preguntaban por la señal, dice que salieron y discutían con él. Es decir, entraron en debate. ¿Qué se imaginan que discutieron? Bueno, no dice aquí, simplemente entraron en debate, en discusiones. Las clásicas discusiones, ¿verdad?, de los rabinos, las originaban también con el Mesías. Y cualquier ocasión era importante para ellos, ¿verdad?, para discutir con él y negarle finalmente y tratar de exhibirlo. Pero después de discutir con él, ¿verdad?, dice, buscaban de él una señal del cielo para ponerle a prueba o para tentarle. Por supuesto que, como ya dijimos, los profetas hablan de las señales, pero ellos seguían sin creer en esas señales. Pero querían de ver de él, ¿verdad? O querían, y aquí es donde entra la prueba, la tentación, querían lo que ellos exigían, una señal del cielo diferente. Y por eso Mashiach les expresa, ¿verdad?, con este suspiro, su inconformidad. Pero les dice que no les iba a dar una señal en esta generación. En otra versión viene sobre lo de Yoná, ¿se acuerdan? Solamente se les dará una señal, que es la señal de Yoná, porque así como estuvo 3 días en el vientre, así estará 3 días en la profundidad de la tierra. Pero bueno, en esta parte, en Marcos 8, después de esta discusión y después de esta intervención de los fariseos, dice, los dejó, se subió a la barca y en el momento que iban, Yeshua aparentemente en un momento simplemente les dice, guárdense, cuídense. Cuídense, que dice, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Así de sencillo, nada más. Cuídense de esa levadura. ¿A qué se refería Yeshua? Bueno, ellos empezaron a tener un problema ahí, ¿verdad?, sobre el pan. Ellos pensaban que se trataba del pan, que no habían traído suficientes panes. Yeshua les trata de explicar y recordar que no se acuerdan lo que ocurrió con los pocos panes y los pocos peces, cuántos comieron. Es suficiente con un pan para hacer mucha más comida. Pero aquí el punto que iba a ellos es la enseñanza, la necedad, la terquedad, la tradición, la doctrina, así es, los dogmas y todo lo que procedía de los hombres, calificado o igual a levadura. Levadura, como hemos hablado antes y lo hablamos en Matzot ampliamente, es asociada con el pecado, ¿verdad?, de orgullo, de jactancia, que se refleja en el ser humano como egocentrismo, algo que proviene del ser humano y que presume individualidad, pero que obviamente está contradiciendo la Torá y que no es Torá. Entonces, cuando dice guárdense de la levadura de los fariseos, era de toda su arrogancia de ellos, era con su jactancia que venían a cuestionar a Mashiach, ¿verdad?, a su forma, con sus tradiciones, con sus creencias, para dudar del Mesías. ¿Y cuáles eran todas esas? Bueno, las vemos a lo largo y ancho del Brit Hadashah, ¿verdad? A lo largo y ancho del Brit Hadashah. Ritos, costumbres, tradiciones, interpretaciones, enseñanzas presentes, enseñanzas futuras. Fíjense nada más. Y enseñanzas futuras. Y como lo vimos también apenas la clase pasada, ¿se acuerdan? Así es, también Shaul lo menciona como malicia y maldad. Pero lo acabamos de ver también en la semana pasada, ¿se acuerdan en qué lo vimos? ¿En qué vimos la levadura? ¿Alguien recuerda en qué texto de la escritura de la clase pasada vimos la levadura? Sobre el lavamiento de los vasos, ¿se acuerdan? Y de los jarros y de las manos y todo eso, todas las tradiciones. Ahí Yeshua claramente lo dice. Porque ustedes invalidan el mandamiento, les dice, enseñando como mandamientos tradiciones de hombres. Ahí está la clave. ¿Cuál es la levadura de los fariseos?
Bueno, toda la enseñanza de los hombres, toda la enseñanza de la tradición, ¿verdad? Tradición, ritos, costumbres que ellos enseñaban y enseñan hasta el día de hoy, ¿verdad? Por encima de la Torá. Por eso es muy importante y claro poder ver cómo hoy día hay movimientos así, bien talmudistas, bien alágicos, ¿verdad? Que presumen mucha observancia en todos los aspectos de la vida, pero básicamente es lo que dijo Yeshua: guárdense de esa levadura, porque es mucha hipocresía. Así es. Y les dice entonces en el 15: tengan cuidado, guárdense la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero ellos discutían entre sí que no tenían panes. Y les dice, se dio cuenta Yeshua y les dijo: ¿por qué discuten sobre el pan? ¿Aún no comprenden y entienden? Tienen el corazón endurecido. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oyen. Y ahí les recuerda sobre el milagro de los panes. Entonces la levadura finalmente, y hablándoles en parábolas, se estaba refiriendo pues a toda esa hipocresía de los religiosos. Lo cual también, por supuesto, aquí a nosotros nos desafía para saber en dónde están nuestros pies puestos. Si están nuestros pies puestos en la enseñanza de Yeshua y en la observancia de los mandamientos del Eterno, o estamos pisando en terrenos farisaicos. ¿De qué? De legalismos, tradiciones inventadas por los hombres, enseñanzas inventadas por los hombres, ¿qué más? Doctrinas, dogmas, y no solamente hablando del judaísmo, ya hemos hablado también, ¿verdad? Efectivamente, que en esta serie, cuando hablamos de las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír, no solamente es para desertar de la tradición judaica, sino también para desertar, por supuesto, de la tradición cristiana. Y pues lamentablemente, y que la gente no se me ofenda cuando escuche en el YouTube o en el iVoox, ¿verdad? Que el cristianismo, que por qué digo esto, el cristianismo, pues es que es la realidad. Igual como judaísmo, el cristianismo está construido por muchas tradiciones. Perdónenme, pero yo estuve ahí muchos años y está construido por muchas tradiciones, es la verdad. Sí, creen en el Mesías, y está ahí el Mesías, por supuesto, ha hecho un proceso el Mesías también ahí, pero no hay necesidad de quedarse en esas estructuras también farisaicas, porque lamentablemente hoy día se califica de fariseísmo, fíjense, de ilegalismo el cumplir los mandamientos desde la teología cristiana o desde los papas, pero no se ven en el espejo y no se dan cuenta que el legalismo y fariseísmo está ahí adentro, cuando obedecen mandamientos de los hombres, excluyendo el mandamiento del Eterno. Por ejemplo, un gran ejemplo, vamos a poner un solo ejemplo: la tradición, el mandamiento de los hombres, la religión, los líderes humanos han inventado y creado un año nuevo, un mes y un primer día de año nuevo, ¿cierto? Bueno, eso es fariseísmo. Primero de Janus, eso es fariseísmo, eso es levadura, eso es tradición. ¿Por qué? Porque invalidando el mandamiento del Eterno, cuando Él dijo cuál es el primer mes, cuándo se comienza el año, entonces la tradición ha creado ese mandamiento. Y eso es fariseísmo. Incluso en el judaísmo, aunque guardan el año bíblico, también ellos celebran el inicio del año. ¿En dónde? En Tishri. De tal manera que aquí ya tenemos los dos ejemplos claros. La Torá dice Aviv, y por un lado el fariseísmo cristiano dice en primero de Janus, y el tradicionalismo judío dice en Tishri. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo. Igual el día de observancia del día de reposo, por ejemplo, ¿no? Los papas pueden decir que somos legalistas o que somos fariseos y lo que sea, pero el hecho de que ellos cambiaron la solemnidad de Shabbat al día primero, al día domingo, eso es fariseísmo, eso es legalismo. Porque
invalidando el mandamiento del Eterno, han decidido por observar lo que el hombre decidió guardar. Y así podemos agarrar una serie de mandamientos que al final de cuentas yo creo que todos fuimos cayendo en esta realidad de que estábamos metidos en puro fariseísmo, sea judaico o sea romano. De tal manera que, bueno, lo que nos enseña aquí Yeshua, las palabras de Yeshua aquí, es de que Él se encarga de alimentarnos, no nos preocupemos por el sustento, porque Él envía el pan, el verdadero pan que descendió del cielo, que son las palabras de Él, es la instrucción de Él, que Él la multiplica, que tenemos para todas las naciones, ese es el alimento, esa palabra. Pero más bien dice, cuídense de lo que hace que ese pan leude, que es toda la hipocresía, la enseñanza y las doctrinas de los religiosos. Para nuestra fecha, llámese judaica, llámese romana, cristiana. Yeshua dice, el pan yo lo multiplico, yo lo doy, es pan de vida, yo lo multiplico a los 4 ángulos de la tierra, es el alimento espiritual, es el alimento que yo traigo, ese no falla, yo lo puedo dar aún todavía a más naciones, y Él lo sigue dando hasta el día de hoy, pero dice, cuidémonos de que ese pan se leude con la enseñanza de los religiosos. Así de sencillo. Y podamos entender entre el milagro, la enseñanza, la instrucción y el debate aquí, que el pan que recibamos tiene que ser limpio de levadura. Directo de la Torá, directo del Mashiach, sin que le caiga levadura de los hombres. Y entonces así podemos recibir alimento limpio y estar precavidos de las doctrinas de los hombres. Bueno, más adelantito viene un milagro, vamos a seguir leyendo aquí. Dice en el 22, después de eso llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? La semana pasada también hablamos de estos milagros, ¿verdad? Cómo él usa estas formas para sanar. Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Yeshua puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea, ni aún en la aldea entres. Bueno, aquí viene un milagro más sobre este hombre que no veía y siempre se ha preguntado, ¿verdad?, sobre, a ver, ¿qué pasó con este hombre? No lo sanó así a la primera. Hay quienes tratan de averiguar, ¿verdad?, porque obviamente Yeshua hacía todo al momento y de forma correcta, sanar. ¿Qué pasó con este hombre cuando a la primera no logra ver por completo? Dice que ve solamente como árboles que caminan. Bueno, simplemente yo he hablado de esto como una ocasión para enseñarnos a nosotros lo que Yeshua después va a enseñar más adelante, que somos como árboles, o con frutos o sin frutos. Y en esta parte de este hombre, pues simplemente no es de que no haya hecho efecto bien el milagro al principio, sino que muestra que somos como árboles. Dice, veo como árboles. Hablando de las personas, ¿verdad?, los seres humanos. Pero finalmente Yeshua vuelve a hacer lo mismo y dice que queda sano, dice que puede ver con claridad. Y Yeshua le envió a su casa diciendo que no entrara a las aldeas, ¿verdad?, que fuera directamente a su casa, a los suyos, y obviamente y seguramente pues a hablar de lo que había ocurrido a él. Y sí es una señal, esa es verdaderamente la señal, ese es verdaderamente el milagro.
¿Para qué pedir señal del cielo si la profecía en los profetas decía que cuando viniera, por ejemplo, una de las señales era esto, que iba a dar vista a los ciegos, y la dio, y no solamente a los invidentes físicos, sino también a los espirituales, de tal manera que ahí vemos una evidencia de que es el Mesías, sanó al que no veía. Dice en el 27, salió Yeshua con sus discípulos a las aldeas, a Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus talmidim, diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Aquí viene otra vez lo que ya vimos antes, vamos a repasarlo. Y él respondió diciendo, unos Juan el Bautista. Y le respondieron diciendo, unos dicen que eres Yohanan, Hamadbil, el de la Tevilá. Otros dicen que eres Eliyahu, pero otros, unos de los profetas. Y él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Kefas, le dijo, tú eres el ungido, tú eres el Mashiach, ¿verdad? En hebreo, por supuesto, cuando se habla aquí de esto, en hebreo es, tú eres el Mashiach, tú eres el que ha sido ungido o revestido por el Todopoderoso a través de su Ruach HaKodesh. Tú eres el ungido. ¿Se dan cuenta? No dicen tú eres el Altísimo, no dicen tú eres Elohim Todopoderoso, el uno y único, no dice tú eres el Padre, o no dicen tú eres el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no dicen nada de esas cosas, o no dicen tú eres el Trino, nada de esas cosas. Tú eres el ungido. Ahora, ¿ungido de quién? ¿Quién lo ungió? Es obvio. Cuando ellos responden, y aquí responde espiritualmente Kefas, dice porque aquí dice que no responde por inteligencia ni sabiduría humana, sino porque le fue revelado, ¿verdad? Lo que dice es, tú eres el que ha sido ungido por el Padre. El Todopoderoso, el Altísimo, te ha revestido de él a ti. Tú eres ese. Sin embargo, él dice que les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, y ser rechazado por los ancianos, los principales ministros y los escribanos, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y aquí viene algo más interesante. Cuando viene Yeshua y les hace entender por la revelación que ellos están recibiendo de que no es un profeta cualquiera, sino es el profeta que el Eterno había prometido, y que este mismo era el ungido de Elohim, y ellos ya lo están entendiendo, aunque él les prohíbe hablar de eso y mostrarle a los demás esto. Aquí viene Mashiach y les empieza a decir algo que ellos, hasta el día que arrestan a Yeshua, ellos todavía no pueden digerir. Ellos todavía no pueden entender. ¿Qué les parece? Ellos todavía no pueden, no les cae el 20, como decimos aquí en México, ¿verdad? Ok, estaba Natalendo aquí habla de así, el Salmo 2, así es que habla del ungido también, ¿verdad? Y el libro de los Hechos conecta al Salmo 2 justamente con ese momento cuando el Mesías está siendo, o más bien en la ocasión del Salmo, ¿no? Cuando él es arrestado y él es llevado a la muerte. Pero en Marcos 8 lo que estamos viendo aquí es que, diferente de toda la tradición judía, de toda la levadura judía respecto al Mesías, ellos estaban recibiendo una información diferente. Ahora, piense por un momento, y aquí es por eso que también digo que esta serie que tiene como ocasión recordar las palabras de Yeshua y permanecer en las palabras de él, tiene que sacudirnos totalmente de toda esa levadura farisea sobre el futuro. ¿Qué se enseña hoy día sobre el futuro? Todavía hace rato mi esposa y yo estábamos viendo una publicación de no sé quién ahí puso en el Facebook. Yo no sé por qué todavía gente creyente en Yeshua anda poniendo estas cosas de rabinos
que dicen que el Mesías ya viene, que es inminente la venida del Mesías y el reino judío milenial y todas estas cosas. Creyente en Yeshua, ¿cómo pueden poner esto? Eso es levadura de los fariseos. ¿Se dan cuenta? Eso es levadura de los fariseos. En el primer siglo, incluso asuntos referentes a Yeshua HaMashiach y el reino estaban llenos de levadura de los fariseos, y los mismos discípulos ni siquiera sabían que el Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que ser llevado por manos de pecadores, morir y resucitar al tercer día. Hablamos de esto también cuando estábamos en Tijuana, ¿verdad? Yo les hacía la pregunta porque muchos solamente quieren sujetarse de la letra, ¿verdad? Y les preguntaba, ¿en dónde en la Torá claramente dice que el Eterno iba a enviar al Mesías nacido de mujer, hablando de la Torá, de los 5 libros, y que iba a traer un reino espiritual, iba a morir y resucitar y ser llevado al cielo? ¿En dónde dice eso? Sin embargo, Yeshua lo viene a revelar. Claro que viene en códigos, viene en sombras, está escondido, por supuesto, no para los sabios, sino para los entendidos. Pero sin embargo, a lo que voy es de que aquellos que se decían ser sabios no entendían esto y cargaron de levadura todo el asunto referente al Mesías. Cuando Yeshua aquí les dice, no digan quién soy yo, ¿verdad? Y qué es lo que va a pasar al Mesías, es de que, dice aquí, voy a volver a leer, comenzó a enseñarles, Marcos 8:31, y empezó a instruirles que él, el Mesías, debía de padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, además de ir a la muerte y después de 3 días salir de la muerte. Piensen en lo que pensaron los discípulos. Si ustedes hubieran estado ahí, todos instruidos por la tradición judía, por la levadura judía, ¿qué hubieran pensado? Así como que, a ver, espérame tantito, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que el Mesías tiene que padecer? Tiene que ser rechazado por los principales, y los principales lo están esperando. Si todos estamos esperando para decir el Mesías ya llegó, ¿cómo que te van a rechazar? Y peor asunto, ¿cómo que vas a morir? Y luego resucitar, así como que, a ver, espérame, vas a resucitar. Todos los que han muerto mueren y nadie es levantado del sepulcro. Fíjense nada más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Mashiach? Ok, por supuesto que la muerte y su resurrección hay muchos más detalles, obviamente muchas más cosas que vemos en su muerte y resurrección. A lo que voy aquí es lo que les está diciendo Yeshua a sus discípulos, ¿verdad? Respecto a esto es de que ellos habían sido instruidos por los fariseos de que el Mesías iba a llegar ¿cómo? Iba a llegar triunfante en un caballo poderoso, con un ejército para librar a Israel de sus enemigos y del poder de Roma, establecer el reino, sujetar a las naciones y entonces comenzar el reino davídico milenial y perfecto. Y obviamente para toda la enseñanza farisea llena de levadura, ¿verdad? Era su creencia que transmitían, así es, y además era algo para ellos pues muy popular, al menos dentro de Jerusalén, dentro de las escuelas rabínicas. Pero cuando Yeshua les empieza a enseñar esto, les empieza a instruir sobre lo que debía pasar, imagínense lo que pensaron. Yo creo que se colapsó su mente. Por eso en Juan 14, antes de que Yeshua es arrestado, cuando llega el momento difícil, ellos estaban totalmente conmocionados. Dice que estaban turbados, así estaban pensando pensamientos de tristeza, de preocupación, de qué está pasando, qué va a pasar con el Mesías. Y Yeshua les dice, no se turbe vuestro corazón. Y ya les empieza a dar la instrucción sobre la promesa verdadera. Pero tenía obviamente que Yeshua instruirles y enseñarles, ¿verdad?
De tal manera que vean lo que pasa después. Ahí va. Fíjense. Tú eres el Mesías, les advirtió que no lo dijeran a nadie, les dijo lo que iba a pasar con él. Y en el 32, y él les decía estas palabras claramente, pero Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Fíjense nada más. Dice, y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle, mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Elohim, sino las de los hombres. Y es que aquí, bueno, en esta versión no aparece claramente, pero Kefas se adelanta, por supuesto, ¿verdad? También, a ver si en las otras versiones aparece esta parte en donde dice, nunca te pase esto a ti. ¿Se acuerdan? En otras versiones agrega esto, ¿no? Aquí no sé por qué en esta versión no lo pusieron. Verso 31, verso 32, 8:32, dice que Pedro lo llevó aparte y lo comenzó a reprender porque él le había dicho que nada de esto te acontezca a ti. Y después Yeshua lo reprende y le dice, quítate delante de mí, Satanás, adversario. Imagínense, aquí viene el famoso texto, ¿verdad?, donde aparentemente, y bueno, según el catolicismo, ¿verdad?, que lo pone como roca a Pedro, y viene el papado, pero después le llama Satanás, adversario. Dice, porque no tienes en mente las cosas de Elohim, sino de los hombres. Pedro creía que evitar todo eso que le iba a ocurrir era lo mejor, pero el Mashiach le enseña que ese es el plan del Padre. Después vamos a ver, por supuesto, a detalle, cuando ocurre esto, cuál era todo el plan que el Padre tenía, con la muerte del Mesías, tanto para Israel y como para todas las naciones, y desde el principio hasta el final. Por ahora solamente en esta parte sobre qué es lo que ellos esperaban, cuando Pedro dice, nunca de esto te acontezca a ti, creyendo así como que pues tú eres el Mesías, ¿cómo te va a acontecer esto? ¿Verdad? Todos los rabinos enseñaban que no podía pasarle eso al Mesías. Pero Yeshua le dice, es que no se trata de lo que dicen los rabinos, es que es lo que el Padre va a hacer para salvar finalmente la humanidad entera. Y en el 34 dice, llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Ajá. Ok, continuamos. Entonces dice, ahora, por otro lado, aparte, también aquí los desafía. Les desafía, ¿saben qué? Les dice, aquí no se trata de lo que han enseñado los fariseos sobre el futuro del Mesías. Aquí se trata de lo que el Padre ha contemplado y tiene planeado para salvar a la humanidad. Eso ya lo sabemos nosotros. Pero aún así, dice, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, entonces tiene que negarse a sí mismo, porque lo que le está diciendo aquí, y conforme a lo que ya vimos y lo que vamos a ver más adelante, finalmente sostenerse en él y seguirle a él iba a traer como consecuencia el mismo final, una muerte. Por eso dice aquí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Tomar un etz o un árbol, ¿verdad? Un tronco, en el contexto del primer siglo era como decir, por decirlo, compre su ataúd. Es como si dijéramos hoy día, el que quiera seguir al Mesías, pues ya tenga listo su ataúd, por decirlo, ¿no? O su sepulcro. El que quiera seguir al Mesías, de una vez compre su sepulcro. En un sentido, como dice, ¿saben qué? Su destino va a ser morir, porque el que siga al Mesías va a echarse a todo el mundo encima. Entonces, esa es la expresión que Yeshua usaba en el primer siglo. Dice, porque el que quiera salvar su vida la va a perder, también ya vimos esto, pero el que pierda su vida por causa de mí y de la buena nueva, entonces la va a salvar. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la majestad de su Padre con los santos kedoshim de él. Y bueno, para concluir, al final, Yeshua pues les enseña la revelación. El ungido del Padre tenía que cumplir la agenda y los planes del Padre cuando él tenía que morir, el Mesías, resucitar a los muertos y cumplir su obra, por supuesto, que lo vamos más adelante, todo lo que significa y todo lo relacionado a las festividades también, como se ha mencionado por aquí. Pero ellos no lo entendían, ellos querían evitarlo, y Yeshua enseña que es de Satanás todo lo que se contrapone a la voluntad del Padre hacia el futuro. Fíjese nada más. Ok, aquí está el texto en la otra versión, lo pone aquí Yerusha. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Ahí está lo que ya mencionamos. Y eso no es lo que quería el Padre, es lo que quería el adversario. Ahora, yo quiero tomar como ocasión esta parte para poner también en contexto lo que ha de venir más adelante. ¿Qué es lo que dice Yeshua que va a ocurrir hasta que Él regrese? Él dice que después de todas las cosas que han pasado en el primer siglo y en esos 2000 años, las señales que están aconteciendo hoy día en la tierra y las señales en los cielos van a concluir con oscuridad en la tierra, caída de meteoritos, un gran terremoto y luego la aparición de Él. Y luego la resurrección y transformación para el día del juicio y después para estar siempre con Él. Y nosotros y un servidor, y bueno, aquí en la casa de estudio, yo creo que somos de los que siempre tenemos esto en nuestra mente, porque eso lo ha dicho Yeshua y eso esperamos de Él. Pero fíjense nada más, a 2000 años, ¿verdad?, de historia, hasta el día de hoy hay gente que todavía se atreve a ser Satanás, a ser adversarios y a decir: no, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es de que va a venir el Mesías y entonces va a reunir a Judá, el hermano mayor, y ya saben, ¿verdad? Digo, hay esa y muchas otras teorías, pero eso es un ejemplo de lo que vemos hoy día. Y entonces va a hacer retornar a los israelitas, Efraín, y entonces van a subir de la mano a Jerusalén, y entonces viene el milenio, el reino milenial, y entonces en el trono, y entonces los sacrificios, y en todo eso. ¿Saben qué diría Yeshua si escucha hablar a alguien así? Diría: apártate de aquí, Satanás, porque ese no es lo que quiere el Padre. O es más, Yeshua diría: no es eso lo que yo dije, apártate, Satanás, así le diría. Y ¿saben qué? Yo así me sentí cuando yo creía muchas fábulas de esas y enseñaba y todo eso, y de pronto me sentí así como que yo soy un Satanás, estoy enseñando cosas que jamás Yeshua enseñó, estoy enseñando inventos de levadura de modernos fariseos. Son las teorías satánicas, dicen por aquí, ¿verdad?, del mundo. Y bueno, yo creo que sí hay cosas muy claras del Mesías que Él dijo que van a ocurrir hasta que venga y después de que Él venga, y son suficientes para saber lo que va a pasar. Pero cuando empezamos a ver cosas que no tienen nada que ver con lo que Él dijo, entonces sí, en autoridad de Él podemos decir: apártate, Satanás, porque esa no es la voluntad ni lo que el Padre ha dicho, sino lo que el Mesías ha dicho sobre lo que va a venir. De esta manera, Yeshua le responde a Pedro, porque Pedro estaba desconectado con la revelación, estaba conectado con la tradición judía. Pero Yeshua les enseña lo que realmente va a ocurrir, ¿verdad? Y no solo eso, lo último que acabamos de leer es de que el hecho de permanecer en las palabras de Yeshua, para no ser Satanás, va a hacer que los Satanás nos persigan, ¿verdad? Y entonces podamos sufrir incluso cualquier cantidad de males. Pero finalmente Yeshua dice
que el que llegue a caer en estos males y se avergüence del Mesías y de sus palabras, porque ¿saben qué? Hoy día, con las mismas fábulas de los hombres, con la misma tradición y levadura de los fariseos modernos, la tradición, muchos se están avergonzando de lo que Yeshua dijo que va a ocurrir cuando Él regrese. De tal manera que esos van a tener un especial trato con el Mesías por avergonzarse de la promesa celestial. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo no me avergüenzo de la esperanza celestial que Yeshua prometió. La esperanza en la que tenían los discípulos, yo la tengo. Y bueno, si alguien viene a tratar de ridiculizar eso y creer que lo que se espera es la esperanza tradicional talmúdica, pues yo de eso sí me avergonzaría. Y yo sí califico eso como apártate, Satanás, porque esa no es la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno es en el Mesías Yeshua. No hay otra voluntad. De tal manera pues que todo lo demás es la intervención de Satanás. Y este es un parámetro para poder aplicar todas las demás cosas. Como hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo el Shabbat. Cuando alguien viene, no, es que es el domingo, apártate, Satanás, porque esa no es la voluntad del Eterno. Si estamos en las festividades, no, es que el Año Nuevo y Navidad, apártate, Satanás, porque esa no es la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno acá está en la Escritura. Y muchas cosas así, ¿verdad?, que podríamos decir cuál es la voluntad del Padre y cuál es la voluntad que Satanás ha inventado. Y bueno, palabras de Yeshua que instruyen, enseñan, que nos dan principios y finalmente que nos dan revelación también para el día de su regreso.